Los animales pertenecientes a la clase mamalia se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de pelo, por parir animales vivos en vez de huevos y por nutrir a su descendencia mediante estructuras denominadas glándulas mamarias. La capacidad de los mamíferos para alimentar a sus crías gracias a la secreción de leche durante la primera etapa de su vida proporciona a los animales ventajas para su supervivencia. Los ponedores de huevos, como los peces, reptiles y anfibios, a menudo son vulnerables y requieren de dientes para la succión, por lo que pueden nacer con maxilares y mandíbulas inmaduras. El desarrollo de los dientes coincide con la necesidad de ingerir otro alimento aparte. Aspectos anatómicos de la glándula mamaria. El parénquima o células secretoras de leche se desarrolla por proliferación de células epiteliales que con el tiempo forman alveolos, que constituyen las unidades fundamentales de secreción de leche de la glándula mamaria. En machos, aunque se desarrollan pezones, el cordón mamario primario no se transforma en tejido glandular y los sistemas tubulares conectan los alvéolos con el pezón, lo que permite el paso de leche del área de formación a la de distribución. Solo hay un conducto final por glándulas, que tiene una abertura a través del pezón, como en el caso del ganado vacuno, las cabras y las ovejas. En las yegras y cerdos existen dos conductos principales. En las vacas y cabras existen áreas especializadas para el almacenamiento de la leche, que son las cisternas, que han permitido a la vaca sintetizar y almacenar mayores cantidades de leche que de otra manera no fuera posible. El número de pares varía también en los animales domésticos. Por ejemplo, en las cabras, yegras y ovejas tienen un par, las vacas tienen 2 pares y las cerdas de 7 a 9. La posición es variable. Es inguinal en vacas, cabras y yegras. En estas especies también los pares de mamas están tan cercanos que la estructura que se forma se denomina U. Los perros y las vacas pueden tener 10 o más aperturas en el pezón, cada una representando glándulas separadas. El número de pares existentes en estas es de 7 a 10. La posición es a lo largo del tórax y del abdomen en las gatas, en los perros y en las cerdas. Para el control de la mamogénesis, el desarrollo inicial de la glándula mamaria está programado por el mesénquima embrionario. Aquí se observa un esquema de las hormonas implicadas en el crecimiento de la glándula mamaria y el inicio de la secreción láctea. El desarrollo de las glándulas mamarias suele iniciarse al principio de la pubertad y permanece así hasta la preñez. En la mayoría de los animales domésticos, el desarrollo de la ubre comienza a mitad de la gestación. La secreción de leche se produce al final de esta y se debe a un incremento de secreción de prolactina, que va a conducir a la formación de calostro. El cambio de la glándula mamaria de tejido conjuntivo a un tejido alveolar va a producir al final de la gestación la secreción de leche de forma activa. La leche que se forma antes del parto se denomina calostro. La lactación no se desarrolla del todo hasta que finaliza la gestación a causa de los efectos inhibitorios de progesterona y estrógenos sobre la producción de leche, factores que desaparecen justo antes o en el momento del parto. Cuando el calostro se forma antes del parto, ciertas sustancias se concentran durante el proceso. Su gestión es importante para el bienestar del neonato, ya que además de nutrientes tiene función en la protección temporal o pasiva contra agentes infecciosos. La concentración de las inmunoglobulinas en el calostro es muy elevada y su consumo confiere inmunidad pasiva contra los agentes patógenos con los que ya se ha encontrado la madre. El tiempo durante el cual las inmunoglobulinas pueden ser absorbidas en el intestino es de 24 a 36 horas. El calostro es una fuente rica de nutrientes, en especial de vitamina A, además de las inmunoglobulinas. Contiene concentraciones elevadas de lípidos, proteínas, caseínas y albuminas. La prolactina desempeña un papel muy importante en la secreción de leche o lactogénesis. Su liberación se produce al manipular la mama. Los estímulos sensoriales se transportan al hipotálamo, donde se bloquea la síntesis de dopamina, uno de los principales inhibidores de prolactina. Y las neuronas del núcleo paraventricular son estimuladas para producir péptido intestinal vasoactivo, que estimula su liberación. Otro hormona importante en la producción de leche en rumiantes es la hormona del crecimiento. La liberación de grasa en la leche desde las células alveolares implica la constricción de las membranas plasmáticas alrededor de la gota de grasa. Esta se dispersa en la leche en forma de gotas. Las células epiteliales sintetizan grasas, proteínas y carbohidratos que pasan a la luz alveolar. Las proteínas de la leche y la lactosa salen de las células alveolares mediante un proceso de exocitosis. Para mantener la lactogénesis, la leche debe ser retirada de la glándula mamaria mediante succión u ordeño. Si esto no ocurre durante 16 horas en la vaca lechera, su síntesis comienza a inhibirse.
Las células mioepiteliales, en respuesta a la exposición a oxitocina, se contraen. La neurohipófisis sintetiza y libera esta hormona por un reflejo neuroendocrino, que implica la estimulación táctil de la ubre. Este estímulo sensorial se transporta a lo largo de la médula espinal hasta el hipotálamo, donde la estimulación de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular sintetizan y liberan oxitocina. Otros estímulos sensoriales inducen su liberación. Se incluyen los auditivos, visuales u olfativos. La liberación de oxitocina ocurre segundos después de la llegada del estímulo al hipotálamo. Cualquier estímulo sensorial que la vaca asocie con el ordeño puede liberar oxitocina. En cambio, la prolactina se libera solo mediante la estimulación táctil de la ubre. La primera lactación en animales que tienen una o dos crías, como en el caso de vacas, yeguas, ovejas y cabras, sus neonatos tienen unos buenos reservorios de carbohidratos, por lo que su ingestión de leche puede retrasarse de 1 o 2 horas sin ningún efecto adverso. Los animales que son parte de una camada, como gatos, perros y cerdos, suelen dirigirse hacia las glándulas mamarias inmediatamente después de nacer y comienzan a succionar en menos de 30 minutos. El intervalo de tomas de leche durante el periodo neonatal varía. En las especies con camadas es de 1 hora o menos. Las cabras, los caballos, las ovejas amamantan a intervalos generalmente de hasta 2 horas. Los conejos son una excepción. Sus crías maman a intervalos de 24 horas. De los componentes de la leche, la grasa es la fuente más importante de energía. Se compone de lípidos como monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. La cantidad de grasa varía entre especies. La leche de los mamíferos marinos tiene un contenido en grasa del 40 a 50% en focas, 40% en delfines y 30% en ballenas. El gran contenido energético de la leche es debido a que la grasa ayuda a compensar las pérdidas de calor de las crías. En los animales domésticos el contenido graso varía entre un 7 a un 10%. El ganado vacuno lechero oscila entre 3 y 5,5%. En las yeguas es menor con un 1,6%. La lactosa es el principal carbohidrato de la mayoría de los mamíferos. Su síntesis se mantiene en suspenso justo antes del parto. La prolactina estimula la formación de la lactosa sintetasa. Esta enzima existente en la mayoría de las crías de mamíferos. En su ausencia, la lactosa puede ejercer un efecto osmótico sobre el tracto gastrointestinal y producir una diarrea. Las principales proteínas de la leche son las caseínas que se encuentran presentes. Las enfermedades habituales que afectan de forma directa a la glándula mamaria son la mamitis común y ganado lechero. Una de sus principales causas es el daño traducido en el interior del canal mamario como consecuencia de repetidos tirones que se producen durante el ordeño manual. Una de sus consecuencias es la formación de tejido conjuntivo dentro de la ubre, como consecuencia del intento de la glándula de bloquear la infusión. Las estrategias terapéuticas dirigidas a tratar la mamitis a menudo se combinan con agentes antiinflamatorios y antibacterianos. Otro proceso que altera la estructura de la glándula mamaria es la neoplasia. Entre los animales domésticos, el perro es el más susceptible a sufrir tumores mamarios. La exposición de las mamas de las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona incrementa las posibilidades de neoplasia. El desarrollo de un nuevo individuo requiere el transporte de los gametos masculinos al tracto genital femenino para fecundar el o los gametos femeninos. Los espermatozoides varían su metabolismo de oxidativo aerobio a glucolítico anaerobio mientras atraviesa el epididio. El esperma metaboliza la fructosa dentro del tracto reproductor. El esperma se eyacula a la vagina, aunque en algunas especies como el caballo, el perro y el cerdo, van a eyacular en el cérvix y en el útero. Los movimientos del esperma inducidos por cambios de los estrógenos del moco cervical van a formar unos canales por los cuales se van a movilizar hasta llegar al ovocito. El tracto genital femenino suele ser inadecuado para la supervivencia del esperma, por lo que los espermatozoides son considerados como extraños. Antes de llegar el espermatozoide al ovocito, este va a sufrir una serie de cambios, que este es denominado el transporte espermático. El primer paso que va a tener el esperma es la capacitación, en la cual va a sufrir una serie de cambios en el tracto genital femenino, que son un prerequisito para la fecundación. La reacción acrosómica, cuando el espermatozoide entra en contacto con el ovocito. Esto va a implicar la liberación de las enzimas hidrolíticas
desde el acrosoma, lo que puede ser importante para la penetración del espermatozoide a través de las células de la granulosa y de la zona pelúcida hasta la membrana plasmática del ovocito. La hialuronidasa degrada el ácido hialurónico, un componente de la matriz intercelular de las células de la granulosa que rodea al ovocito. La acrosina, una enzima proteolítica, digiere la capa acelular del ovocito. Ambos fenómenos enzimáticos permiten que el esperma penetre al ovocito. Una vez producida la fecundación, el embrión se desarrolla dentro del oviducto. En el útero adopta la forma de mórula o blastocisto temprano. En el cuarto y el quinto día transcurre hasta que el útero finaliza el proceso inflamatorio relacionado con la eliminación. La producción de la vida del cuerpo lúteo en las hembras de grandes animales domésticos y en las gatas es esencial para el mantenimiento de la gestación. En las hembras de animales domésticos como cabras, vacas, yeguas, cerdas y ovejas, el útero controla la actividad luteínica. La ausencia de la secreción pulsátil de la PGF2-alfa es esencial para la prolongación de la vida del cuerpo lúteo. En las gatas, el cuerpo lúteo permanece de 35 a 40 días después de la ovulación y la implantación se va a realizar en el día 13. En las perras, la fase luteolítica no se extiende durante la preñez. La estimulación de la actividad luteolítica va a estar mediada por la luteotropina placentaria. El rescate del cuerpo lúteo en la gestación humana ocurre del cuarto al quinto día antes del final de la fase luteínica. La placenta actúa como un órgano endocrino porque va a aportar oxígeno y nutrientes y como primera función va a ser la producción de progesterona y la producción de estrógenos. No posee enzimas necesarias para la conversión de progesteronas a andrógenos. En algunas especies la placenta nunca produce una cantidad suficiente de progesterona para mantener la gestación. Esto se va a dar en las cabras, vacas y cerdas. En el humano el estrógeno principal de la gestación es el estradiol. En las yeguas la producción de estrógenos implica una interacción entre la placenta y el feto. El lactógeno placentario es otra hormona proteica producida en la placenta, cuya producción aumenta en los primates al disminuir la secreción de gonadotropinas durante la gestación. Durante la gestación, el útero se agranda y estira. La progesterona mantiene el quiescencia del miometrio y el cérvix. Durante la última parte de la preñez, los estrógenos empiezan a influir sobre la musculatura uterina. Esto va a permitir que el feto sea expulsado. Al final, el útero se convierte en un órgano contráctil. El cérvix se relaja y se abre para permitir el nacimiento del feto. El cortisol fetal va a ser el encargado de la síntesis de las enzimas placentarias, lo cual va a convertir la progesterona en estrógenos y este se va a producir en diferentes tiempos antes del parto según la especie animal. Control del desarrollo de las gónadas y los gametos. Desarrollo del aparato reproductor. El desarrollo inicial del ovario embrionario implica la migración de las células germinales desde el saco vitelino hasta las crestas genitales primordiales. Los cordones sexuales tienen células conocidas inicialmente como células foliculares y después como células de la granulosa, que rodean al ovocito. El conducto de Wolff se convertirá en el epidídimo, vasos deferentes y uretra, con una conexión directa con los túbulos seminíferos. Si el individuo es una hembra, es decir, las gónadas en desarrollo es un ovario, el conducto de Müller se transformará en oviducto, cervix y vagina, mientras que el conducto de Wolff involuciona. La ausencia de testosterona es fundamental para que se realice estos cambios. Si el individuo es un macho, la red testicular produce el factor inhibidor de los conductos de Müller, que es inductor de la regresión de los conductos de Müller. El conducto de Wolff se mantiene en el macho por la influencia de los andrógenos producidos por el testículo. Con los conductos de Müller son estructuras permanentes, mientras que los conductos de Wolff son estructuras temporales en ausencia de hormonas masculinas.
Control hipotalámico y hipofisiario de la reproducción. El hipotálamo y la adenohipófisis, lóbulo anterior de la hipófisis, secreta proteínas y hormonas peptídicas que controlan la actividad gonadal. La actividad gonadal está bajo el control hipotalámico de la adenohipófisis. El hipotálamo es una estructura relativamente pequeña que se encuentra en la parte central de la base del cerebro y está dividida en dos mitades por el tercer ventrículo, formando la base y las paredes laterales del mismo. El hipotálamo tiene dos grupos neuronales colectivamente denominados núcleos, que secretan hormonas peptídicas importantes para controlar la actividad de la hipófisis, en donde que la hipófisis responde sintetizando hormonas importantes para el control gonadal. La adenohipófisis produce la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y prolactina que controlan los procesos reproductivos. La glándula hipofisiaria se divide en tres partes: un lóbulo anterior denominado adenohipófisis, un lóbulo intermedio llamado pars intermedia y uno posterior denominado neurohipófisis. Los lóbulos tienen diferentes orígenes embriológicos. Las pars distales derivan del endoectodermo, mientras que las pars intermedia y la nervosa derivan del neuroectodermo. La neurohipófisis produce hormonas proteicas de gran importancia en el control de la reproducción. Estas proteínas son 2-gonadotropinas, la hormona folículo estimulante y la luteinizante, y una tercera hormona llamada prolactina. También secreta otras hormonas hipofisiarias como la hormona del crecimiento, la corticotropina y la tirotropina, las cuales van a actuar de forma sinérgica en el desarrollo y ovulación de los folículos ováricos. Desarrollo de los folículos ováricos. El desarrollo inicial del gameto se produce sin ayuda de gonadotropinas y más adelante mediante secreciones pulsátiles de las mismas. En la mayoría de las especies de mamíferos, la proliferación de los oocitos que se producen por división mitótica, poco después, estas células comienzan el proceso de reducción del número de cromosomas hasta el estado haploide mediante meiosis. Este proceso se ve interrumpido en la fase de diplotene de la meiosis 1, debido a un factor inhibidor de la meiosis que probablemente se produce en las células foliculares en desarrollo. El desarrollo inicial del folículo implica el crecimiento del oocito que se acompaña de una intensa actividad de síntesis de ARN, la cual va a desarrollar la formación de la zona pelúcida que se encuentra dentro de la granulosa y de inmediato rodeará al oocito. La capa tecal del folículo se formará alrededor de los folículos. En este estadio, los folículos se denominan folículos primarios. En especies como los bóvidos o los équidos, en los cuales maduran varios folículos dominantes durante cada ciclo estral, es probable que comiencen a desarrollar nuevos folículos cada día, mientras que en los gatos y perros la maduración de los folículos maduran de forma sincronizada. Control de la ovulación y del cuerpo lúteo. Ovulación. La ovulación se produce por un aumento súbito preovulatorio de gonadotropinas inducido por estrógenos. El pico preovulatorio de la hormona luteinizante que comienza alrededor de 24 horas antes de la ovulación en la mayoría de las especies de animales domésticos. Existen dos tipos celulares importantes, el oocito y las células de la granulosa. Se han mantenido bajo control de sustancias inhibidoras probablemente producidas en la granulomatosa. Una de ellas es el denominado factor inhibidor del oocito, que evita tal el comienzo de la meiosis. La otra es el factor inhibidor de la luteinizante, que impide la transformación prematura de la granulomatosa en tejido luteínico. Otra función importante del pico preovulatorio de LH es la de provocar la secreción de sustancias por parte de la granulosa como la relaxina y la prostaglandina. En resumen, el folículo utiliza los estrógenos para estimular el crecimiento y desarrollo de la granulosa e indicarle al hipotálamo y a la adenohipófisis su disposición para la ovulación. Cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo secreta progesterona, que es esencial para la gestación. La principal función del cuerpo lúteo es la secreción de progesterona que prepara al útero para el inicio y mantenimiento de la gestación. El cuerpo lúteo se forma a partir de la pared del folículo ovulatorio que se destruye y se despliega después de la ovulación.
En la mayoría de las especies domésticas, el cuerpo lúteo produce una cantidad significativa de progesterona en las primeras 24 horas después de la ovulación. En algunas, incluida el perro y los primates, se producen pequeñas cantidades de progesterona durante el aumento preovulatorio de LH. En el perro, esto es importante para la expresión de la receptividad sexual, que ocurre cuando los niveles de estrógenos disminuyen al tiempo que se eleva los de la progesterona. La hormona luteinizante es importante para el mantenimiento del cuerpo lúteo. En la mayoría de los animales domésticos, la hormona luteinizante es la hormona luteotrópica más importante. El cuerpo lúteo se mantiene tanto en animales gestantes como en no gestantes debido a un patrón pulsátil relativamente lento de liberación de LH. En roedores, la prolactina es la hormona más importante. Su liberación se inicia con la cópula, que es esencial para el mantenimiento del cuerpo lúteo. De entre todas estas especies de animales domésticos, la prolactina también actúa como hormona luteotrópica en la oveja y el perro. Ciclos ováricos. Los ciclos ováricos de los animales de ovulación espontánea presentan dos fases, folicular y luteínica. Un ciclo ovárico en una hembra no gestante se define como el intervalo entre dos ovulaciones consecutivas. El ciclo se compone de dos fases, una fase folicular inicial y una fase luteínica posterior separadas por la ovulación. En la mayoría de los animales domésticos y en los primates, el proceso de la ovulación está dirigida por mecanismos internos. Los estrógenos procedentes de los folículos antrales inician la liberación de gonadotropinas que desencadenan la ovulación. En estos animales se conoce como animales de ovulación espontánea. Entre los distintos animales existen diferentes fundamentales como respecto a la relación entre la fase folicular y la luteínica. En los primates superiores, ambas fases se diferencian perfectamente. No existe un crecimiento folicular significativo hasta que la luteólisis termina. Sin embargo, en los animales domésticos grandes sí se produce dicho crecimiento durante la fase luteínica de cada ciclo. En otros animales que se requieren realizar la cópula para que se produzca la ovulación se conoce como animales de ovulación inducida. Entre ellos se incluye el gato, el conejo, el hurón, el bisón, el camello, la llama y la alpaca. La cópula sustituye a los estrógenos como estímulos principales que inducen la liberación preovulatoria de gonadotropinas, aunque también se requiere una exposición a concentraciones elevadas de estrógenos para que se produzca una adecuada respuesta gonadotrópica como consecuencia de la cópula. En algunas especies, la cópula modifica la fase luteínica. En los roedores, la cópula prolonga la fase luteínica del ciclo ovárico, ya que en ausencia de la vida media del cuerpo lúteo es de solo 1 a 2 días. La cópula inicia la liberación de prolactina en animales no gestantes. Prolonga la actividad luteínica hasta 10 días. Este fenómeno se denomina pseudogestación. En los cánidos del final del diestro se produce por la regresión espontánea del cuerpo lúteo, que se asocia con niveles elevados de prolactina y causa un cuadro clínico de pseudogestación, durante el cual las perras no gestantes pueden preparar el nido, lactar y dar de mamar a objetos inertes.